Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola Amalia, hola amigos del planeta, con mucha información para analizar. Hoy se movilizan las fuerzas del oficialismo. Anuncian que van a tomar el Parlamento por la vía de Trump, parece, y la de Bolsonaro también. Otras novedades, hoy 10 de septiembre, esta noche, el gran debate entre los candidatos demócrata y republicano en los Estados Unidos. ¿Hay división en el gobierno? Rolando Cuellar nos da algunos indicios. Los incendios. Es tal la magnitud de lo que está ocurriendo en el oriente boliviano que ya la humareda está llegando a Buenos Aires. Estaremos hablando de esto y mucho más, entre otras cosas, el caso Sencata, que un juez ha decidido enjuiciar a los vocales de la Corte del Distrito, todo para seguir las órdenes del ministro de Justicia, Lima. Bueno, comenzamos. Cacho, ¿por dónde quieres empezar? Es mucho el material. ¿Vamos a la marcha del oficialismo? Sí, Amalia, porque hay novedades. Ayer se produjo un incidente en la Central Obrera Boliviana. Un grupo de seguidores de Evo Morales, encabezados por un dirigente campesino, Humberto Cruz, llegaron a la sede de la COP, ingresaron, irrumpieron en las instalaciones de la COP, y ese fue el motivo para que luego Juan Carlos Guarachi, este cuestionado dirigente de la COP, que ya está hace 8 años encabezando la COP, si de prorrogado se habla, es uno de los que se lleva el premio mayor, dijo que no iban a ceder ante estas críticas, a estos cuestionamientos del evismo, y por tanto la marcha que hoy parte del polifuncional de la Ceja del Alto hacia la Plaza Murillo va a terminar en la toma física de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dijo, vamos a marchar, pero al final vamos a tomar físicamente y vamos a pedir que si estos legisladores no quieren aprobar los créditos, bueno, entonces que sesionen los suplentes. Y si los suplentes no quieren aprobar los créditos, entonces vamos a pedir el cierre del Parlamento, porque ya está de buen tamaño, según Juan Carlos Guarachi. Esta es una confesión de que es parte de la estrategia del gobierno de ya terminar con el legislativo, que está maniatado, está neutralizado, pero claro. Y lo otro, Amalia, es una manera histriónica de cambiarle el foco de atención a la opinión pública, que horas antes estaba todo el mundo criticando la larga exposición del presidente, que finalmente no dijo nada, ningún tipo de solución con relación a la crisis económica del país. Por tanto, ahora todo el mundo está atento a lo que va a suceder con la marcha pacífica, entre comillas, que va a derivar en la toma física del Parlamento, de la Asamblea Legislativa. No solo el anuncio, la intención, hay una intención delictiva que ya solo por el anuncio de que van a tomar el Parlamento debería ser detenido, sino que ha sido respaldado por el presidente Arce Catacora. Ha tomado la palabra, pocas veces toma la palabra el señor presidente, para respaldar a Guarachi, que es, digamos, el único pivote más o menos serio que respalda al oficialismo, que cada vez se está quedando con menos respaldo, Cacho. Veremos qué pasa, si realmente es una toma simbólica, si marchan alrededor del Parlamento, o si realmente hacen una medida que va a ser, sabes, Cacho, es atentar contra el primer órgano del Estado, el símbolo de la democracia, el Parlamento. Nos guste o no nos gusten los parlamentarios, lo hagan bien, regular o mal, esa es la representación del pueblo por vía del voto popular. Entonces, aquel que intente cerrar el Parlamento
y respaldado además por el presidente del Estado plurinacional, eso es un golpe. Es decir, Arce Catacora todos los días está buscando a ver cómo termina, cómo le da la puñalada final a la democracia, y esto es muy grave. Pero no le va a ser fácil, ¿sabes por qué? Porque me parece, ¿no?, que Arce Catacora está en el punto más bajo de respaldo en la ciudadanía, si es que le queda algún respaldo, y porque ha perdido respaldo en los sectores que supuestamente lo sustentan políticamente. Ya ni siquiera sus vocales prorrogados, sus magistrados prorrogados le hacen caso. El Tribunal Electoral empieza a actuar de manera independiente. O sea, está en un punto de una debilidad realmente muy grande. O sea, tiene pretensiones de dictador, pero no está pudiendo, cacho. Y a esto se suma algo importante, y es que el diputado, el parlamentario Rolando Cuéllar, del oficialismo, se suponía del arcismo, me parece que es más bien de la corriente de David Choquehuanca, ¿sabes? No del arcismo. No sé si te parece. Rolando Cuéllar es interesante porque fue la punta de lanza de la división entre Arce y Evo Morales. No sé si te acuerdas. Nos sorprendió a todos cuando Cuéllar, desde Santa Cruz, empieza a lanzar acusaciones contra Evo Morales, que había recibido plata del narcotráfico, unas acusaciones tremendas que fueron el principio de la ruptura entre Evo y el presidente Arce Catacora. ¿Y ahora qué hace Cuéllar? Hace lo mismo, pero marcando la división dentro del gobierno, marcando la división, que ya se insinuaba, pero ahora me parece que la cosa va en serio, cacho, la división entre el presidente y el vicepresidente, entre Arce y David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque Cuéllar lanza una acusación durísima contra el ministro de gobierno, que sabes, es el mimado de Arce Catacora. Esto a raíz de las declaraciones que hizo sobre la maternidad de una diputada de Comunidad Ciudadana. Pero lo más grave se lanza contra el ministro de Injusticia, Iván Manolo. Eso de Manolo me encantó, fue un agregado de Valverde, ¿no? Iván Manolo, bueno, que dice, ¿cómo? Fiscal general por la vía del decreto. Además, todos sabemos que Iván Manolo aspira a ser el fiscal general. Entonces, cuando Cuéllar lanza estas acusaciones, a mí me parece que empieza la división ya abierta dentro del gobierno. Yo creo que David Choquehuanca, que ve caer a Arce Catacora, no quiere caer con él y toma distancia. Es realmente muy decidor lo que está sucediendo en lo que se pensó que era un bloque compacto, alineado incluso ideológicamente dentro del arcismo, pero no es así, ¿no? Mira, realmente me causó pena. Debo confesar que sentí pena por lo que sucedió horas después de este largo mensaje del presidente Luis Arce. No salieron ministros de Estado, no salió la ministra de la Presidencia, el ministro de Economía, el ministro de Planificación para el Desarrollo, a sustentar, a respaldar, a apoyar, a sostener toda la explicación y todas las cosas que el domingo en la noche dijo el presidente. No salieron. Fue anoche Amalia, un viceministro, que fue vapuleado en una entrevista televisiva en la Red 1 porque no sabía cómo, de alguna manera, traducir lo que había dicho el presidente. Lo que anotas es sumamente importante, ¿no? El Tribunal Constitucional, que le da un revés junto con el Tribunal Supremo Electoral a la pretensión del referéndum que planteó el presidente el 6 de agosto, estas declaraciones de crítica, de cuestionamiento de un diputado que era una especie de buque insignia
del ataque contra el levismo. En eso se convirtió Rolando Cuéllar, ¿no? Incluso se le inició un proceso porque presentó aparentemente una carta de un narcotraficante argentino que decía en esa carta que había dado dineros a la campaña electoral y en persona le había entregado esa plata a Gerardo García, el segundo de la dirigencia nacional del masismo. Entonces, a ese nivel llegó Rolando Cuéllar y ahora está lanzando críticas sostenidas contra Eduardo del Castillo y contra Iván Manolo Lima Magne. Entonces, sí, se nota esta división, esta especie de resquebrajamiento en el bloque arcista, en el bloque que está en este momento en el poder. Y a esto hay que añadirle el silencio eterno de don David Choquehuanca, que no dice nada, ni defiende, ni ataca, o sea, está mirando del palco seguramente cómo las cosas se van deteriorando para aparecer en algún momento levantando la mano y decir, por si acaso, aquí estoy, por si me necesitaran para salir de este momento crítico. La verdad es la cosa está muy complicada para el gobierno. De hecho, se dice, Amalia, que hay nuevas renuncias en el gabinete, que no las están conteniendo en este momento para no dar una sensación de que la cosa ya se está desmoronando en el caso del órgano ejecutivo y de este bloque que está al mando del poder. Ya se han ido varios ministros, se ha ido su vocero, nunca reemplazaron al vocero presidencial y entonces las cosas se están deteriorando ahora que pasa, María. Pero el vocero está reemplazado por Moldis, ¿no? Al final de cuentas, el agente político del gobierno es Moldis, ¿no? Me parece. Pero no lo han posesionado oficialmente. Yo creo que nadie ya a estas alturas quiere meterse en este gabinete de un gobierno que no se va a desmoronar. Los gobiernos no caen solos, Cacho, pero va a caer a un nivel de desprestigio muy grande, que yo creo que es irreversible. Y la actitud esa silenciosa de David Choquehuanca no es indolencia por su presidente, yo creo que es una actitud para tomar distancia, es decir, no me voy a comprometer contigo, no sale a defender, tampoco lo ataca, pero es un silencio comprometedor, ¿no? El que va a ser de punta de lanza es Cuéllar, eso me parece. Lo que no quiere David Choquehuanca es caer junto a Arce Catacora y a ver si se salva, a ver si el candidato no es Arce, pero es David Choquehuanca. Lo veo difícil, hay ahí una pugna que viene ya de hace rato, pero que empieza a hacerse público a través de Rolando Cuéllar. Esto me parece lo importante. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? ¿Cómo va a resultar esta marcha? Que es una marcha de apoyo frente a las marchas, la multitud de marchas que hay en todo lado contra el gobierno, unas más pequeñas que otras multitudinarias, un paro después de 2 años del departamento de Santa Cruz a la cabeza de su comité pro Santa Cruz, viene las manifestaciones y los bloqueos de los ponchos rojos, el levismo también va a marchar, en fin, hay un ambiente de convulsión social en aumento y quiere responder a esto con una marcha que veremos, será una marcha, creo, Cacho, puedo equivocarme, pero no creo de la ciudadanía militante, no, sino de empleados públicos que tienen que pagar el favor de tener una peguita saliendo a la marcha. Y un apunte final en este tema, Amalia, ya para ir cerrando, es que el dirigente Humberto Claros, que es parte de los que irrumpieron violentamente ayer en la sede de la COP, dijo que sabían que había una reunión anterior entre la cúpula de la Central Obrera Boliviana, en la que no estaba Juan Carlos Huarachi, pero la cúpula con David Choquehuanca y el presidente Arce. Esto es bien llamativo. Dice, discutiendo la toma de la Asamblea Legislativa este martes para que sea una suerte de paso
inmediatamente anterior a una posibilidad de que luego se entregue el poder a una junta militar. Eso lo dijo anoche Humberto Claros. Entonces, hay, como tú dices, se están jugando ya otro tipo de intereses, otro tipo de cosas en un ambiente ya de tensión política que va a tener su remate, por supuesto que sí, en la movilización callejera. Bueno, cerramos este tema, Amalia, y damos ya la bienvenida a Álvaro Ríos, exministro de Estado, experto en temas de hidrocarburos, quien nos va a estar comentando su opinión, sus criterios, luego de esta explicación del presidente sobre la crisis de los dólares y la crisis de los combustibles. Bueno, yo también le doy la bienvenida al ingeniero Álvaro Ríos. Cuénteme, ¿qué sabor le quedó después de oír al presidente? Estábamos esperando las medidas estructurales y bueno, usted ya lo oyó. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la conclusión que saca de las palabras, del mensaje del presidente Arce Catacora? Bueno, es un mensaje lapidario, pero lapidario sobre la economía boliviana y sobre el sector más importante de la economía boliviana. Pero, Cacho, no sé si tú te acuerdas, hace 11 años yo realicé este diagnóstico con los mismos resultados que él tiene ahora. O sea, esto de acá que nos presenta él, lo podíamos predecir el 2013 al 2023 y sabíamos que primero dejaríamos de exportar gas a la Argentina, sabíamos que bajaríamos las exportaciones de gas al Brasil, sabíamos que la producción de hidrocarburos caería y que comenzaríamos a importar, y todo lo que nos ha dicho lo sabíamos hace aproximadamente 10 y 11 años. Y por eso es que desde entonces, Amalia y Cacho, he peregrinado por todos los lugares que he podido en Bolivia, pidiendo que cambiemos las reglas de juego para que la exploración no quede únicamente en manos de YPFB, para que repongamos reservas y ahora no seamos un país que tenga que importarlo todo. Y en ese camino estamos, y por lo tanto el mensaje del presidente es lapidario. La pena es que ya sabíamos esto 10, 11 años atrás. Pero no da ninguna solución. No, básicamente no tiene solución, no hay. Nos ha hablado de dos plantitas de biodiesel, una que no está funcionando todavía en Santa Cruz, sigue en construcción y puesta en marcha, pero ya se ha inaugurado 2 veces, creo. Y la de La Paz, que no conocemos mucho sobre en qué estado de construcción está. Y la de HBO, que son las de 9,000 barriles por día, que cuesta 350 millones de dólares. Yo no sé de dónde YPFB o el Estado va a sacar 350 millones de dólares. Además, suponiendo que las dos funcionen, las dos de biodiesel pequeñas son 3,000 barriles por día, y si hiciéramos la de HBO y alguien nos presta la plata, estaríamos hablando de 12,000 barriles por día. Eso es solamente un pequeño porcentaje de los 41,000 barriles por día de diésel que necesita el país. Yo esperaba que el presidente Arce nos diga: vamos a sacar una ley de hidrocarburos que garantice la inversión privada en Bolivia para que en 2 o 3 años estemos comenzando a recuperar producción de hidrocarburos para no tener que importarlo todo. Porque déjeme decirle, Amalia, si nos proyectaba, y le voy a dar otra proyección al país, el 2030, si no hacemos un cambio al marco jurídico de exploración en el país, vamos a estar importando cerca de 5.500 millones de dólares de energía. Hablo gasolina, diésel, LP y ya un poco de gas natural. Porque este es el camino que estamos. Y no hay magia con esto. Las curvas de producción de campos descubiertos 25 años atrás se van a ir agotando porque todavía algo producen. Y entonces ese es el escenario que le doy. El próximo año comenzaremos a importar GLP, pero nadie habla del GLP. El GLP es un producto muy importante, especialmente en las áreas rurales. Entonces me preocupa porque cuando comencemos a importar GLP, es muy complejo. Yo les voy a decir, un país que no produce y no tiene divisas, ¿está encaminado a qué?
a desabastecerse. Me ocupo mucho de esta proyección que haces, Álvaro, y yo refrendo lo que has dicho hace 11 años, cuando alertaste de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué hay que cambiar del marco jurídico? ¿Qué cosas hay que hacer urgentemente para cambiar esta situación y no tengamos que vernos obligados a importar GLP, gas natural, ya prácticamente al acabose en el tema energético? A ver, voy a empezar por lo más fácil. El primer tema, creo, es que nos encanta importar diésel, gasolina y pronto GLP a $80 el barril, más 80 puesto allí en el lugar de producción. Si le sumamos a eso los $45 que cuesta traer el producto a Bolivia, porque eso cuesta, estamos hablando de un petróleo de $125 el barril. Pero a las petroleras, a las malditas petroleras, porque así las llamo, o a YPFB Chaco, YPFB Andina, les remuneramos a $27 el barril. Me parece que es totalmente contrario a lo que se llama sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Entonces, remunerémosle a $80 el barril y dejémonos de importar a ese precio, y por lo menos vamos a garantizar unas regalías, empleo, y vamos a dejar de botar los dólares fuera del país. Esa es una medida ya. La segunda medida, yo les he dicho siempre a los municipios, a las alcaldías, 32% de IDH de producción cero es cero, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿por qué no diferimos el IDH? Podemos diferir 5 años a partir de que se empiece con nueva producción y les vamos dando más allá en vez de que nunca reciban nada. Entonces, esa es otra forma de incentivar la exploración en el país. Hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de que YPFB no sea juez y parte en las áreas petroleras, porque YPFB es dueña de las áreas, firma los contratos, se asocia y fiscaliza y hace todo. Entonces, hay algunos ajustes de fondo que hay que hacer, pero el más importante ahora que los dólares faltan en Bolivia, es cómo les garantizamos el pago en dólares a aquellos que invierten en Bolivia, y ese es el asunto más delicado. Lo tiene el presidente Milei en la Argentina, que no puede lograr hasta ahora que las inversiones lleguen al país, y para eso está trabajando en un proyecto que se llama el RIGI, régimen a las grandes inversiones. ¿Por qué? Porque los inversionistas creen que mañana vas a traer $2.000 millones, pues si no se los vas a devolver. Entonces, y lo mismo ocurre, Amalia y Cacho, para hidrocarburos, para electricidad y para el litio. Y déjenme decirles, el problema boliviano es el modelo económico en el que nos hemos inmerso. Es un modelo estatista, con Estado empresario. El mismo presidente nos acaba de decir que parte de su solución es crear 170 nuevas empresas estatales, ¿sí? Y en realidad lo que vemos es que la cadena de hidrocarburos está totalmente controlada por YPFB y los resultados están a la vista. Los resultados en el litio, con los yacimientos de litio boliviano, controlada por yacimientos, nos da el mismo resultado. Y en el sector eléctrico, que está un poquito mejor hasta que se acabe el gas, todo está controlado por ende. Entonces, un país sin inversión extranjera directa, sin inversión nacional, sin inversiones nuevas que lleguen todos los años, como por ejemplo llegan acá a Perú, a Brasil, o a Colombia, o a México, no funciona. El Estado no tiene para invertir en puentes, en salud, en educación, en caminos, en hidrocarburos, en plantas, en electricidad, en litio. No le da el cuero, perdón la palabra. Entonces, el problema boliviano pasa por un cambio de modelo profundo que creo que ha llegado a su fin y que creo que ha vivido de un rentismo del gas natural, el GLP y el condensado que se exportaba. Porque captar 85% de 6.500 millones de dólares que eran las exportaciones de gas natural y GLP, a tener que importar 5.500 millones de dólares
en breve plazo, 4 o 5 años más, es muy complejo. Sobre el diagnóstico que hizo el presidente, yo coincido que, bueno, por fin reconoció la realidad. Además, quien lo dijo primero, bueno, todos veníamos como en una cantaleta a decir, bueno, aquí la crisis la empieza el sector de hidrocarburos porque no se ha hecho exploración, todo lo que tú has explicado. Pero es importante que Arce lo hubiera dicho. No sé qué opina usted, porque hasta antes de ese discurso, Arce Catacora negaba el peso que tiene el mercado externo en la economía boliviana. Él aseguraba que el boom económico que hemos vivido era resultado de la política que él impulsaba a través del aumento de la demanda interna. Él decía, no es el factor externo el que mueve la economía y el boom económico, es la demanda interna. Y claro, sacaba el dinero, el plus que le dejaba los buenos precios del gas natural y los derrochaba en el mercado interno. Y efectivamente había plata y circulante en el mercado interno. Pero cuando se le acabó la renta del gas, ya no hay plata para meter al mercado interno. No hay plata, no hay oro, pero no hay gobierno, porque lo más dramático de este mensaje es que no dice qué va a hacer, no va a hacer nada. O sea, ok, hemos acertado en el diagnóstico, pero luego no tenemos respuesta. Ingeniero, usted puede decir hay que hacer esto, esto y esto. Algún otro dirá hay que hacer esto, esto, pero es el presidente el que tiene que decir qué es lo que hay que hacer y es el único que no dice lo que hay que hacer. Claro, yo me esperaba que cierre algunas empresas estatales deficitarias, que diga vamos a cerrar esta y esta y esta que están improductivas o no producen a capacidad o tienen problemas técnicos, o que nos diga vamos a sacar una nueva ley de hidrocarburos con seguridad jurídica, una nueva ley de litio, porque en realidad para el litio con la ley que tenemos no va a venir nadie a invertir a Bolivia, ni los chinos ni los rusos. Así llegó la Gazprom a Bolivia, no sé si se acuerdan, la rusa Gazprom llegó con bombos y sonajas. Lo mismo llegaron los rusos en el litio y no pasa nada. Es que el modelo económico boliviano con leyes que no favorecen la inversión privada y no garantizan reglas de juego claras y estables. Y déjeme decirle a Amalia y Cacho, la nacionalización es gran parte de este problema, ¿sí? Gran parte, ¿por qué? Porque lo que hizo es recaudar mucho y, como digo yo, pan para hoy día, pobreza para mañana. Entonces, el que venga tendrá que hacer un cambio al modelo económico. Yo es el único camino que veo, no solamente en el sector de hidrocarburos, sino en toda la economía boliviana, porque estamos en un pozo profundo, muy profundo, y esta crisis económica está, yo diría, basada en la crisis energética que tenemos en el país. Un país, vuelvo a decir, Amalia, déjame decir esto, un país sin producción o con escasa producción y sin divisas, con un país sin energía no funciona. No, definitivamente. Ahora, ¿qué le parece como paliativo? Hay 40 empresas que ya están solicitando permiso y les van a dar para importar ellas mismas el diésel. Esto es un cambio porque el monopolio de la importación también la tenía Yacimientos con la ley de nacionalización. ¿Te parece que en los hechos el modelo se está rompiendo por esta vía? No, es un pequeño desahogo para aliviarle a que ciertas empresas que tienen dólares en primer lugar, porque tienen que tener dólares para importarse, ¿sí? Y el que no tiene dólares no va a poder importarse. Entonces van a importar a precio internacional y se van a autoabastecer a precio internacional. Entonces, bueno, aquellos que tienen para hacerlo estarán abastecidos, pero el resto de la población vayamos viendo cómo abastece el mercado interno el Estado, en un Estado que el Banco Central de Bolivia tiene escasos recursos, y entonces ese es sin duda un pequeño paliativo, pero ya es, como digo, ya es una especie de
quita de subsidio, ¿no? Sí, y a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con los subsidios. Yo tengo varios artículos desde hace 10 años diciendo que los subsidios son perversos y que debimos quitarlos poco a poco. Pero es que hemos esperado que la tormenta perfecta nos llegue con declinación de producción, con importaciones elevadas y sin dólares y sin divisas, porque si tuviéramos yuanes o tuviéramos cualquier otra moneda podríamos importar, y ese es nuestro problema, es muy de fondo y salir de este hueco va a ser muy difícil. Y claro, el sector energético, que ha sido, diremos, el que le ha dado un poco de economía, no hemos sabido reponer reservas oportunamente. Cuando veíamos las curvas de producción que se caían desde el año 2013, podíamos ver eso. Lo que pasa es que no se ha reaccionado oportunamente y ahora es bastante tarde. En este tema de los subsidios, de levantar la subvención a los carburantes, ¿saben? Amalia, Álvaro, me da la impresión de estar viendo a un niño con los ojos vendados, con el palo, buscando la piñata para darle. O sea que así lo veo al presidente, porque mira, y ahí quisiera conocer tu criterio, Álvaro, ¿cómo es que hace unas semanas se estaba planteando un referéndum para el tema de levantar gradualmente la subvención a los carburantes, y este domingo va por otra vía, diciendo que en realidad el problema es no haber invertido en exploración durante el gobierno de Evo Morales? Voy a usar una palabra que no me gusta usarla, pero son manotazos de ahogado, porque creo que el presidente no sabe para dónde ir. La situación está muy compleja y él debió reaccionar cuando tomó la presidencia de la República, cuando entró y candidateó. Él sabía la situación del sector energía, todos se lo decíamos y esperábamos que entre. Incluso su ministro Franklin Molina, con quien alguna vez algo he tenido de relación, le ha propuesto hacer un cambio en la ley de hidrocarburos, en el marco normativo, de manera de acompañar y fortalecer lo poco que ha hecho YPFB. Entonces, él debió reaccionar entonces, y creo que ahora pues el agua está al cuello y es más difícil. Cualquier acción que tomes no reacciona. La exploración reacciona en 4 o 5 años para ver los resultados iniciales. Lo que pasa es que hemos dejado que el agua llegue al cuello y salir de ahí es mucho más difícil. Y lo otro que parece un acto de cinismo, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? Él habla que en el gobierno anterior no se hizo esto, no se hizo lo otro, ¿no? Y uno dice, ¿y este señor dónde estaba en el gobierno anterior? Era la cabeza de la oposición. ¿Quién era Arce Catacora en el gobierno anterior? Era el ministro de Finanzas, el que hacía el presupuesto. Por favor, eso a mí ya me pareció terrible, porque tiene que pensar con una autocrítica, ¿no? Y lo que tú dices, medidas se toman al principio del gobierno, no media hora antes de irse. Eso ya no, ya este es un gobierno que ya está de salida, pero me preocupa porque hoy día pueden pasar cosas, es decir, por ahí se le ocurre, como no le salió el referéndum, por ahí se le ocurre tomar el Parlamento. Esas medidas alocadas ahí ya para intentar salvarse, pero creo que ya a estas alturas nada ni nadie lo salva. Así es, el país, Amalia, está muy difícil y como les digo, esta crisis económica está sentada fuertemente en una crisis energética, en un país que de repente, de ser gran exportador de energía, no solamente de gas, sino también exportábamos GLP, algo de condensado. De repente, un país que exportaba mucho y con alta renta, que ese es el problema. 85% se captaba y pues había manos llenas, pero esas reservas había que haberlas repuesto oportunamente y ahora somos un país importador con elevados subsidios. Esa ecuación es muy, muy compleja
y es la que ha hecho también que se vacíen las arcas de IPFB y se vacíen las arcas del Estado. El otro día analizaba unos números y las transferencias de IPFB del Estado, de las reservas internacionales netas a IPFB para importar combustibles, cada vez van en aumento, pero las reservas internacionales netas están muy bajas, por lo que entiendo, no soy economista, hay algunos números, pero ¿quién le va a dar plata a IPFB para que siga importando? ¿Quién le va a dar plata a IPFB para que explore, para que construya una planta de $300 millones de HBO? Yo creo que estamos tapando el sol con un dedo, y yo le pido al presidente con mucho respeto que le dé un giro a este país. Todavía está a tiempo para tratar de sincerarlo, porque con 2 plantitas de biodiesel y 170 plantitas nuevas estatales no vamos a ningún lado. Con toda seguridad que te está escuchando, te está viendo el presidente Álvaro. Nos dicen que es muy visto y muy oído el programa Último Momento, así que tu mensaje con toda seguridad va a llegar al primer mandatario del país. Sí, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros, y que no sea la última vez que estemos en contacto para hablar del tema energético. Gracias, Cacho. Gracias, Amalia. Hasta la próxima. Sí, buenos días. A usted. Un gusto y muchas gracias. Bueno, Amalia, nos metemos de lleno al tema de los incendios forestales, toda esta tragedia que está viviendo el país, porque las últimas novedades dan cuenta de que gran parte del país está envuelto en una especie de bóveda de humo, hecho que ha generado, por ejemplo, que en 5 regiones, en 5 departamentos, ya se ha tomado la decisión de que las clases sean a distancia. Los niños, incluso los universitarios, no están asistiendo ya a sus aulas y están todos pasando clases virtuales. Estamos hablando de Santa Cruz, Beni, Pano, Chuquisaca y La Paz. Y en La Paz hay una especie de diferenciación, porque es la ciudad de La Paz y 5 municipios del norte paceño. No está en esta modalidad el Alto, están evaluando a cada momento si es que va a entrar a la modalidad de las clases a distancia. Se han interrumpido los vuelos en varios aeródromos del país. Se calcula una veintena de aeródromos que están casi inoperables por el tema de la humareda. Hay problemas de que la humareda está llegando ya a otros países, Paraguay y Argentina sobre todo, y se teme, Amalia, lo que se ha denominado como la lluvia negra, que es que empiece a caer lluvia, sobre todo en Paraguay y en Argentina, pero esto de alguna manera se tiña con las partículas de humo de lo que está desprendiendo estos incendios forestales, y esa lluvia negra causa problemas de salud en Paraguay y en Argentina. Aquí han llegado bomberos del Brasil, han llegado también bomberos de otras nacionalidades, expertos de Chile, para tratar de colaborar con los bomberos nacionales para ver cómo se ataca al fuego por tierra y por aire. El presidente ha anunciado el alquiler, la contratación de aviones cisterna, estas grandes naves, para descargar millones de litros de agua sobre los lugares más complicados en este tema de los incendios forestales que están causando devastación en el país, Amalia. Yo acuso, Cacho, el país acusa al presidente Arce Catacora, porque estas medidas las toma 4 meses después de que empezaran los incendios. Por Dios, San Matías está ardiendo hace 4 meses. La cabeza del presidente está en otra, ¿no? Está organizando la toma del Parlamento, según denuncia de este diputado de levismo, y según información que él ha revelado de esta reunión. Es decir, hay una conspiración antidemocrática con una lista larga de delitos que posiblemente se cometan si es que van a tomar el Parlamento. O sea, el presidente, la cabeza del presidente está en cómo se salva, organizando referéndums inconstitucionales. Bueno, todas estas cosas, un mensaje presidencial con sabor a nada, absolutamente nada, y el país ardiendo. Entonces, claro, ahora, después de que ya hay cenizas, después de
millones de animales que se han quemado, que se han perdido. Son 4 o 5 millones de hectáreas, es un país entero. Cacho, es muy grave. Bueno, ahora sí vienen unos bomberos de Chile, bueno, en total serán pues 100 bomberos. Cacho, ¿qué van a hacer? Ahora se acuerda de alquilar un avión cisterna. Mira, eso es al primer foco de incendio hay que apagarlo, ¿no? Porque se sabe en qué va a terminar esto. Aquí hay una responsabilidad política y es la del presidente. La verdad, Cacho, que el avión presidencial tendría que ser vendido, Nadie va a comprar a los 40 millones de dólares que pagó Evo Morales, de nuestra plata, obviamente. Pero hay que venderlo para comprar un avión cisterna, eso que esté plantado en Santa Cruz, al primer foco de incendio va el avión y lo apaga. Es que eso es lo que hay que hacer todos los años, y a la cárcel todo aquel que pretenda prenderle fuego a lo que fuera. Lo primero que hay que hacer, hay que abrogar las leyes incendiarias, que son 5, ¿no? El presidente no hace nada de eso. Manda proyectos para aprobar algunos créditos que no van a resolver en nada la vida, pero es el pretexto, que aprueben los créditos, porque es para echarle la culpa al Parlamento de la crisis económica que la ha profundizado Arce Catacora. Entonces, a mí me parece que aquí hay una responsabilidad y que mandar a los chicos dejar a los chicos en la casa como una gran medida contra los incendios. Cacho, por favor, esa no es ninguna medida, ni solución para los chicos, ni para nadie, ¿no? Pero sí, estamos tomando medidas, no han tomado ninguna medida. Los primeros incendiarios están en Palacio de Gobierno, en la Casa Grande del Pueblo. Estoy furiosa, Cacho. Y es comprensible, Amalia, es sumamente comprensible, porque y en eso no se diferencian en nada Evo Morales de Luis Arce y Luis Arce de Evo Morales. Son exactamente lo mismo. Los dos nos han llevado a esta situación que incluso, Amalia, han encontrado la manera de hacer negocios de parte de estos depredadores de la biodiversidad, de la riqueza natural de nuestro país. Porque ahora se sabe, por ejemplo, que incluso los árboles que quedan calcinados luego son convertidos en carbón y son trasladados, son comercializados en los hornos de fundición del occidente del país. A ese extremo estamos llegando, de que se hace negocio criminal con la devastación en Bolivia. Y en eso no se diferencia, Amalia. Yo me sumo a tu indignación, porque tanto Evo Morales como Luis Arce han incendiado al país entero. Veremos qué es lo que pasa. Ya la afectación está llegando a otras naciones como Argentina, como Paraguay. Hay incendios forestales también en el Brasil. Imagínate, Amalia, esta mañana declaraba la alcaldesa de Cobija, doña Ana Lucia Reis, que Cobija está soportando los incendios del Brasil, de Bolivia y de Perú. Y el nivel de contaminación del aire ha llegado a 537 puntos, cuando en Santa Cruz está por encima de los 300 y en La Paz, por ejemplo, está por encima de los 200, que ya es un alto nivel de contaminación. Imagínate, 500 y más puntos. Sí, no se puede respirar. No se puede respirar. Bueno, Cacho, dejemos esto pendiente. Para mañana y pasado hay convocatorias de marchas en todas las capitales del país y esperemos que se realicen. Son marchas para expresar el repudio de la población frente a la inacción del gobierno haber dejado que el país llegue a esta situación. Quisiera pasar a 2 apuntes de panorama internacional. Sí, vale, adelante. Esta noche será el primer debate entre Kamala Harris, la candidata que reemplaza a Biden, al presidente de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata, y Trump, que espera tener un éxito. En la primera ronda ganó por nocaut contra Biden, y vamos a ver, ahora hay una nueva
contrincante joven, audaz, inteligente, y pues se espera que este debate, que son apasionantes, pueda ya marcar la tendencia del resultado para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, que son tan importantes porque ahí se verá también el destino de si Estados Unidos continúa apoyando a Ucrania, cuál será la política en Gaza, en fin, montón de problemas. Es posible que también la posición frente a Venezuela sea muy importante en esas elecciones, pero el debate es esta noche y será motivo de conversación para mañana. Y el otro apunte que quiero hacer es que una ONG de derechos humanos de los Estados Unidos se ha presentado ante la Corte Penal Internacional y ha presentado demanda contra Karim Khan, que es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, para pedirle que se excuse, que se retire de todo lo que tenga que ver con Venezuela, porque ha quedado en evidencia el vínculo, ¿no? La tolerancia con los crímenes de lesa humanidad que comete Maduro, puesto que la abogada de Maduro es la cuñada del fiscal general. Ahora, un poco para abrir el paraguas, Khan sacó un pronunciamiento diciendo, mira qué interesante, que se debe proteger a todos los venezolanos. No hay que cometer delitos de lesa humanidad, no hay que proteger. Esto le dice a Maduro, ¿no? No dice él, yo tengo que proteger. El encargado de proteger es él, es el fiscal general. No, dice, hay que proteger. ¿Quién va a proteger? Maduro, el asesino. Bueno, parece que tendrá que excusarse. Mientras este señor siga en la Fiscalía General, no va a haber una acusación y una orden de detención contra Maduro. Así es, Amalia. Entonces hemos agotado toda nuestra agenda de noticias por analizar, por comentar, y amigos del planeta, estaremos mañana con ustedes con estas novedades políticas dentro y fuera del país. Ha sido un gusto. Amalia, te veo mañana para analizar las noticias de último momento. Y ojo piojo, noticia que está en desarrollo. ¿Será que toman el Parlamento? Ese sería un hecho muy grave que cambiaría el curso de los acontecimientos políticos en el país. Por eso estaremos más que atentos frente a este acontecimiento. Hasta la próxima, entonces. Chao, Cacho. Así es. Hasta la próxima, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.